mi esposo estaba en un viaje de negocios y, de repente, mi hija de 5 años dijo, «Divorcíate del papá ahora». Me desesperé cuando descubrí la razón detrás de esas palabras que salieron sin pensar. Al fin y al cabo, mi hija Mary acababa de despertarme esta mañana para decirme esto. Incluso para un adulto, es difícil digerir esa frase. Entonces, ¿por qué mi hija está diciendo esto? Cuando le pedí a Mary que explicara mejor, dijo, «Bueno, papá se va a despedir de ti. Es cierto, así que tienes que hacerlo rápidamente». No es que dude de las palabras de Mary, pero es difícil creer que Richard piense de esta manera. Sin embargo, los ojos de Mary estaban fijos en los míos, mucho más serios de lo que se esperaría de una niña de 5 años. No puedo creer que esos ojos decididos estén mintiendo. «Está bien, Mary, prepárate ahora», dije rápidamente mientras recogíamos nuestras cosas y salíamos de casa. «Mi nombre es Jennifer Smith, vivo con mi esposo Richard y nuestra hija Mary, de 5 años. Conocí a Richard durante la universidad y nos casamos poco después de que me gradué. Pensé en apoyarlo como ama de casa, pero cuando su trabajo no salió como estaba planeado, tuve que conseguir un empleo en una empresa local. Sin embargo, quedé embarazada al año siguiente, y después de discutir nuestro futuro, decidí renunciar a mi trabajo. Pensé que me centraría en criar a Mary y en las tareas domésticas, pero las cosas no salieron bien. La razón fue que, después de graduarse en la universidad, Richard consiguió un trabajo en una gran empresa, pero su naturaleza naturalmente reservada y su torpeza hicieron que no se adaptara y se rindiera poco después. Saltó de un trabajo a otro y finalmente obtuvo su empleo actual. Hace 4 años, Richard pensaba que, como habíamos mantenido el equilibrio durante años, estábamos financieramente estables. No estábamos en una situación difícil en absoluto. Con los ingresos de Richard, nuestro futuro parece incierto. Regresé a casa, bienvenida a este mes, después de terminar el trabajo. Richard llegó a casa y me entregó inmediatamente el dinero para los gastos del mes. Le agradecí, y Richard sonrió feliz con eso, y se fue a otra habitación para cambiarse de ropa. Suspiré al verlo irse. Es amable de su parte. Miré el dinero que me dio y no pude evitar dar una sonrisa irónica. Tenemos una hija de solo 5 años, y está en una edad que requiere mucha atención y cuidado, lo que cuesta dinero. El costo de vivir con ella es incomparablemente mayor que cuando solo éramos nosotros dos. Por lo tanto, es natural que tener un poco de dinero extra sea útil. Pero hay un límite para eso. El dinero que mi esposo da para los gastos domésticos siempre es de $900. Sinceramente, no es suficiente. En el fondo, me gustaría que diera un poco más, pero decirlo parece un poco difícil. A pesar de ser un empleado a tiempo completo, el salario neto mensual de Richard es de solo $900. El salario es tan bajo que a veces me pregunto si su empresa está yendo bien. Sabiendo eso, no puedo pedir más, especialmente porque ver ese rostro siempre sonriente hace que todo sea aún más difícil. Existe otra razón por la cual no puedo decir nada. Una vez le dije que me gustaría tener más dinero para los gastos, y su reacción fue intensa. ¿Esperas que dé aún más? ¿Te das cuenta de cuánto trabajo duro por este salario tan bajo? Acababa de intentar discutir nuestros gastos crecientes desde que nació nuestra hija, pero Richard se enfadó mucho. Debería haber considerado su situación antes de hablar, pero, con todas las responsabilidades de criar a nuestra hija, no tuve tiempo para pensar en sus sentimientos. Entonces, tal vez podrías considerar encontrar un trabajo para dejar de quejarte, dijo. Me gusta mi trabajo actual. Tú no trabajas, así que no opines sobre mis decisiones. Lo siento. Richard generalmente es un hombre de pocas palabras, para los demás, parece tranquilo y amable, pero en casa actúa como el jefe de la familia, un verdadero tradicionalista, si me entiendes. Incluso el comentario más pequeño que no le guste lo irritará. Esto se ha convertido en un trauma para mí, y ahora siempre estoy caminando sobre cáscaras de huevo cuando hablo con él. ¿Estás bien, mamá? Claro, Mary, estoy bien. Gracias por preocuparte por mí. De nada. Mientras trabajo en casa,
entre cuidar de Mary y hacer las tareas domésticas, no gano tanto como quisiera. Durante estos días desafiantes, mi angelita Mary siempre logra reconfortar mi cansado corazón. Mamá, me he portado bien, así que no tienes que trabajar duro, ¿vale? Diciendo esto, ella trajo un vaso lleno de jugo de naranja con sus pequeñas manos. Gracias, Mary. Después de terminar el trabajo, vamos de compras, ¿vale? Sí, respondió con una sonrisa brillante. Mi hija parecía tan preciosa. Nunca quiero hacerla pasar por momentos difíciles, así que, si el dinero escasea, simplemente tengo que trabajar más. Gracias al apoyo de mi hija, pude concentrarme más en el trabajo. Un día, mi esposo regresó y dijo, Mary, compré un juguete para ti. Mira, es lo que querías. Mi esposo, que nunca antes había comprado juguetes, trajo por primera vez uno para nuestra hija. Sin embargo, al ver el juguete entregado por su padre, ella dijo, el otro día mamá me regaló esto. Y se lo mostró. De repente, su rostro palideció, arrancó el juguete de sus manos con enojo y lo arrojó hacia ella. Afortunadamente, no la alcanzó, pero la simple idea de lo que podría haber sucedido es aterradora. ¿Qué diablos estás haciendo, Richard? Mientras discutíamos acaloradamente, nuestra hija lloraba descontroladamente a un lado. Tal vez aún más alterado por esto, se acercó a nuestra hija llorando. Inmediatamente supe que esto era malo, así que la protegí. Vete, no. Mi esposo levantó el brazo derecho y luego bajó el tono, resonando en la sala. Luego, sin decir una palabra, se fue a la sala trasera, se puso ropa casual y salió a algún lugar. Sostuve a mi hija con fuerza. Mary, ¿estás bien? No lloraba como antes, pero tal vez estaba asustada por un lado de mi esposo que nunca había visto, temblaba ligeramente en mis brazos. Tan pronto como sentí que se había calmado, fui al baño. Dios mío, esto es un hematoma. Un hematoma que cualquiera podría ver claramente. Afortunadamente, no era lo suficientemente grave como para justificar un viaje al hospital. Sin embargo, no puedo entender por qué Richard se puso tan enojado. ¿Estaba molesto porque compré un juguete para Mary o porque era el mismo juguete que ya tenía? La desconfianza que siento hacia mi esposo después de lo que hizo no se puede descartar fácilmente. La idea de que esto pueda suceder nuevamente es algo que realmente no quiero seguir pensando. 2 horas después, Richard regresó, aunque nuestros ojos se encontraron. Él no dijo nada y fue directo al dormitorio, tomando el pijama de camino al baño. Después de bañarse, se fue directo a la cama. Tuve miedo de que pudiera hacer algo de nuevo, pero me alivió verlo dormido. Inmediatamente decidí dormir en la sala con Mary. Al día siguiente, fui despertada por un ruido fuerte, parecía que Richard se había ido a trabajar. Los acontecimientos de ayer pasaron por mi mente, haciéndome soltar un suspiro involuntario. A mi lado, Mary dormía profundamente. Le acaricié suavemente la cabeza, esperando fervientemente un día sin incidentes. Han pasado 3 meses desde ese incidente, y afortunadamente, la vida ha sido tranquila. Richard ha estado trabajando duro como siempre, y yo me he encargado de la casa y de Mary, mientras también administro mi trabajo remoto, llevando una vida como antes. Hoy estoy en casa, recibí un pastel de esa popular pastelería. Vamos a probarlo, gracias, papá. ¿Dónde está el mío? Lo siento, Mary, no te compré uno hoy, es solo para mamá. La próxima vez te traeré uno, ¿de acuerdo? Desde aquel día, mi esposo parece un hombre diferente. Él, que siempre fue reservado en público, comenzó a hablar más, dejó de actuar de manera arrogante en casa y se volvió más amable conmigo y con Mary. Probablemente, aquel incidente cambió su perspectiva. Sin embargo, hay algo que todavía me preocupa, el momento en que me entrega el dinero para los gastos mensuales. Su salario sigue siendo escaso como siempre. A pesar de ello, ha comenzado a darme todo su salario para los gastos del hogar. Aquí tienes para este mes. El salario sigue siendo bajo, pero debería ser más que suficiente, ¿verdad? Espera un momento, ¿todo tu salario de nuevo?
No necesitamos tanto. El extra que ganaste trabajando desde casa lo cubre muy bien. Sí, es cierto, pero... Oye, yo soy el sostén de esta familia, ¿verdad? Si solo diera 900 reales para los gastos, sería vergonzoso. La gente se burlaría si lo supieran. A pesar de los cambios, parecía ser una persona completamente diferente. En ese momento, sentí una incomodidad indescriptible. Oye, papá, ¿vamos a jugar conmigo? Ha pasado un tiempo. Claro, ¿qué quieres hacer? Vamos a ver, era una vista que no veía desde hace mucho tiempo. Hasta hace poco, mi esposo y Mary solían jugar juntos todos los días. Sin embargo, después de ese incidente, Mary se mantuvo alejada de él. Me sorprendió cuando Mary, que evitaba a su papá, le pidió que jugara con ella. Observándolos ir al cuarto de Mary, ella me miró por un momento. Sus ojos en ese momento parecían implorar algo para mí. Una hora después, Mary llegó a la sala. En el momento en que me vio, dijo, «Mamá, papá dijo que estará en un viaje de negocios a partir de mañana». ¿Un viaje de negocios? No me mencionó nada. Siempre me avisaba cuando se iba de viaje por trabajo, pero esta vez no lo hizo. Más tarde, cuando mi esposo llegó a la sala, le pregunté acerca del viaje. Surge de repente. ¿A dónde vas? ¿Es lejos? Es un viaje crucial, con algunos secretos involucrados. Nunca había oído hablar de un viaje de negocio secreto. Sus explicaciones inconsistentes me dejaron incómoda, así que fui a la cama esa noche. Al día siguiente, me despertó un ruido que venía de la sala. Lo siento, te desperté. Mi esposo se estaba preparando para su viaje de negocios. ¿Ya te vas? Voy a comenzar a trabajar en cuanto llegue, así que pensé en salir un poco más temprano. Es bueno llegar temprano. Pero son solo las 5 de la mañana, ¿por qué tan temprano? Bueno, solo soy un empleado de bajo rango, debería estar allí antes que los demás lleguen. Diciendo eso, salió rápidamente para su viaje de negocios. Su comportamiento parecía extraño, definitivamente algo estaba mal. De repente, nuestra hija se despertó y me dijo que me divorciara de su padre. ¿Cómo? Sin querer, dejé escapar un comentario sorprendido. Quiero decir, que ella se despertara tan temprano y me dijera que me divorciara de su padre fue inesperado. Cualquier adulto se sorprendería con tales palabras. ¿Por qué mi niñita diría eso? Le pedí que explicara en detalle. Él está planeando despedirse de ti, espera a decir adiós. ¿Es verdad? Sí. Entonces, tienes que actuar rápido, ¿verdad? No es que dudara de lo que dijo, pero era difícil creer que él pensara en tal cosa. Sus ojos miraban directamente a los míos, más de lo que esperarías de una niña de 5 años. Había algo en esa mirada seria que hacía difícil creer que ella estaba mintiendo. Está bien, Mary, preparémonos. Diciendo esto, hicimos las maletas rápidamente y salimos de casa. Unos días después, recibí una llamada frenética de él. Oye, ¿dónde estás? Volví de mi viaje y no hay nadie en casa, y todas tus cosas han desaparecido. ¿Qué está pasando? Bienvenido de nuevo. ¿Cómo fue tu viaje? Debe haber sido aburrido estar solo, ¿verdad? ¿De qué estás hablando? No te hagas el tonto. Sé que el viaje de negocios fue una mentira. Todos los viajes de negocios de mi marido eran mentiras. Es una locura. ¿Por qué mentiría sobre un viaje de negocios? Si estás tan preocupado, llama a la empresa. Aclararán las cosas y verás si estoy mintiendo o si simplemente estás siendo paranoica. ¿En serio? ¿Debo llamarlos? ¿Qué crees que les diré? No voy a llamar. Por eso estás siendo tan audaz. Pero la cuestión es que estoy segura de que estás mintiendo. Ya verifiqué con la empresa. Me dijeron que tomaste un descanso de 3 días y preguntaron si yo no estaba enterada.
Él soltó un pequeño suspiro al otro lado. Mi esposo, que había salido de casa alegando que era para un viaje de negocios, pasaba noches en el coche, cambiando de lugar para que nadie lo viera. Sorprendido, ¿eh? Probablemente mi esposo no pensó que iría tan lejos. Claro, él pensó que yo habría creído lo que decía acerca de sus viajes de negocios y no habría pensado en llamar a su empresa para verificar. Pero esta vez fue diferente, todo gracias a nuestra hija Mary. Ella me dijo que sus viajes de negocios eran mentiras. ¿Qué? ¿Mary? No hay manera, no hay forma en que Mary supiera eso. Debes de haberle sugerido esa idea, ¿verdad? Es imposible. Tú sabes tan bien como yo que, aunque Mary solo tiene 5 años, es observadora. Observa todo de cerca, incluso lo que estamos haciendo y pensando. A pesar de tener solo 5 años, Mary tiene una perspectiva madura, probablemente debido a todos los dramas de televisión que veo. Siempre fue una bebé exigente. Pensé que superaría eso, pero lo mantuvo durante más tiempo y fue peor de lo que jamás imaginé. En aquel entonces, solía ver dramas de televisión mientras intentaba calmarla. Incluso ahora, a medida que crece, sigue viéndolos, desde los programas más recientes hasta los antiguos y hasta dramas de misterio de 2 horas. Si no puede ver todo, los guarda para verlos más tarde. A veces, su amor por los dramas incluso me sorprende. Debido a esto, su forma de pensar y hablar maduró naturalmente. Lo has mencionado antes, ¿verdad? Que, como jefe de familia, tu función es protegernos y que sabes lo que es mejor para la familia. Sí, lo dijiste. Soy el jefe de esta familia y los conozco mejor que nadie. Bueno, entonces debes saber lo que voy a decir a continuación. Sí, claro, en este caso, no dudo en decir que me voy a divorciar de ti. ¿Qué? Cuando mencioné el divorcio, naturalmente se opuso rotundamente. ¿Divorcio? ¿Por qué? ¿Qué no te gusta de mí? No se trata de gustar o no gustar. Me estoy divorciando de ti para protegerme antes de que tú me borres. ¿Qué? No entiendo lo que estás diciendo. Mi esposo de repente se quedó en silencio. Continué, si no entendiste, déjame explicarte. Todo comenzó cuando Mary me dijo que quería que nos divorciáramos. Al principio, pensé, ¿divorcio? ¿Por qué? Pero luego me di cuenta de que ella había aprendido eso viendo dramas de televisión. A Mary le encanta cualquier programa de televisión, especialmente los dramas de misterio. En estos programas, casi siempre hay escenas en las que alguien muere. Después de verlas, Mary debe haber sentido intuitivamente que causarle dolor a alguien y hacerlo dejar de respirar era algo malo. Cada vez que veía una de esas escenas, me decía, oye, mamá, esa señora acaba de despedirse, y antes fue un hombre. Ese tipo es malo. Así es, las personas que hacen que otros se despidan de esa manera son malvadas. En otras palabras, cuando Mary se abrió conmigo, estaba hablando de alguien que moría. Y luego me dijo, papá está tratando de hacer que te vayas. Si no hubiera estado viendo esos programas con ella, nunca lo habría entendido. Si no hubiera pasado buenos momentos con Mary, no me habría dado cuenta. Y sin duda, habría terminado muerta a manos de mi marido. ¿Realmente crees que haría algo así? Debes haberlo dicho porque es verdad, ¿verdad? Basta de tonterías. ¿Por qué diablos iba a querer dañar a mi propia esposa? Y tú creyendo lo que dice una niña de 5 años y luego pensando en el divorcio. Debes estar bromeando. Parecía inútil discutir con él en este punto. Necesitaba mostrarle pruebas irrefutables. Si eres tan inflexible, te mostraré las pruebas. Pruebas de su intento de quitarme la vida. Coloqué el teléfono y le envié una imagen. Momentos después, me llamó de nuevo, ¿por qué enviaste esto? Sorprendido, lo que le envié fue un plan detallado que él había trazado para acabar con mi vida. Cuando regresara de su viaje de negocios, planeaba llevarnos, a mí y a Mary, a dar un paseo, drogarnos con una bebida que contenía pastillas para dormir, dejarnos en el automóvil y luego fingir que nos encontró.
Peor aún, en la misma estrategia, pretendía dañar a nuestra hija. Un plan tan siniestro que era difícil creer que alguien pudiera pensar en ello. De hecho, lo descubrí gracias a Mary. Anteriormente, mientras nuestra hija Mary jugaba con él, corrió hacia mí y dijo: «Mamá, mira esto». Me entregó su teléfono. En la pantalla estaba todo el plan que había elaborado, el plan de las acciones en mi contra. A pesar de que él trabajaba en una oficina, yo, trabajando desde casa, ganaba más, lo cual hería su orgullo. Con el tiempo, su orgullo se convirtió en celos y comenzó a pensar que sin mí, su orgullo permanecería intacto. Así que empezó a investigar en línea maneras de deshacerse de mí. ¿Hiciste algo en mi teléfono? No tenía la intención de hacerlo, no hasta que Mary me contó la razón. Mary sabía lo que había en su teléfono desde hace algún tiempo. En una ocasión, Mary le pidió que viera una serie de televisión con ella. Sin embargo, él no quería cambiar de canal, por lo que le dijo a nuestra hija que jugara y le dio el teléfono. Cuando nuestra hija desbloqueó el teléfono para jugar, se encontró con una pantalla que nunca había visto antes. Pero esa pantalla era el plan detallado que mi esposo había trazado para deshacerse de mí. Era extrañamente similar a la trama de una serie de televisión que Mary había visto. Así fue como Mary se dio cuenta de lo que estaba planeando. No tenías derecho a fisgonear. ¿Cómo puedes decir eso? Te diste cuenta de lo que estaba planeando, ¿verdad? Estoy agradecida por haber confiado en Mary. De lo contrario, quién sabe dónde estaríamos ella y yo ahora. Colgó sin decir más. Poco después, recibí un correo electrónico en mi celular que decía: «No creas que esto ha terminado. Yo también tengo planes». 2 horas después, para mi sorpresa, mi esposo apareció en la casa de mis padres. «Yo sabía que estarías aquí». «¿Cómo sabías que estaría aquí?» «Es bastante obvio». Detrás de mí, nuestra hija parecía aterrorizada. «Ve a la habitación trasera», le dije, y ella se dirigió allí. Nunca pensé que vendría a la casa de mis padres, pero ahora que está aquí, no tengo más opción que enfrentarlo. Entonces, ¿qué te trae aquí? Seguramente no estás tratando de llevarnos de vuelta, ¿verdad? Es precisamente por eso que estoy aquí. Después de todo, somos una familia. Deberíamos estar juntos. ¿Juntos? Estás amenazando a Mary y a mí. Dame un respiro. El enfrentamiento continuó. No te preocupes por lo que pasó antes. He cambiado. Vamos a vivir felices, solo nosotros 3, tú, yo y Mary. Definitivamente es una mentira. Podía verlo en sus ojos. Ya te lo dije antes, me voy a divorciar de ti. Ya he consultado a un abogado. Un abogado, ¿verdad? Bueno, eso no significa nada si no estoy de acuerdo. Es cierto, pero no llegaremos a eso. ¿Qué quieres decir? Entonces te mostré algo. ¿No era ese el plan que grabé? ¿Cuál es el sentido de mostrármelo ahora, tratando de convencerme? Aún así, no me voy a divorciar de ti. No soy tan bajo como para amenazarte. Si hiciera eso, la gente pensaría que soy igual que tú. Lo que hice fue informar todo a la policía, junto con todas las pruebas. ¿Qué? ¿A la policía? Claro, ¿crees que no haría nada cuando mi esposo intentaba matarme? Al escuchar sobre la policía, él pareció enfurecido y se abalanzó sobre mí. Traté de cerrar la puerta principal, pero la forzó con toda su fuerza. ¿Crees que esto es un juego? Era una persona completamente diferente, no el marido educado que conocía. Ante su fuerza violenta, me sentí impotente. Mamá. Desde atrás, escuché la voz de Mary. Al mirar hacia atrás, la vi temblando de miedo, pero aún mirándonos. Estaba tan asustada. Está bien, cariño. Mamá te protegerá. Al decir eso, sentí una nueva fuerza. Tal vez sea el poder de una madre tratando de proteger a su hija. Intenté con todas mis fuerzas cerrar la puerta, pero su fuerza estaba más allá de lo que imaginaba.
Simplemente ya no podía más. Entonces, escuché una voz que dijo, ¿qué estás haciendo? Al mismo tiempo que escuchaba esa voz, mi esposo fue arrojado hacia atrás, gritando de horror. Tratando de entender lo que acababa de suceder, miré afuera a través de una pequeña rendija en la puerta de enfrente. Jennifer, ¿estás bien, papá? En el momento justo, mi padre apareció. Papá, ¿por qué estás aquí? Pensé que estarías en un viaje de negocios. A partir de hoy, olvidé algo en casa y solo regresé a recogerlo. Sentí un gran alivio al saber que él estaba aquí, aunque fuera una coincidencia. Pero, ¿qué diablos está pasando aquí? Mi esposo, temeroso de la intensa presencia de mi padre, pareció perder toda su fuerza en las piernas y se desmayó en el acto. Y era comprensible. Mi padre mide 1,8 metros de altura, es robusto y solía practicar judo en la escuela. Incluso ahora, se mantiene en forma asistiendo regularmente al gimnasio. No parecía tener más de 60 años, con su impresionante estado físico. Incluso jóvenes imprudentes evitarían enfrentarse a mi padre. No había forma en que mi esposo tuviera una oportunidad contra él. Entonces, ¿vas a decirme por qué estás aquí? ¿Qué planeabas hacer con mi hija y mi nieta? Incapaz de soportar la tensión por más tiempo, mi esposo intentó irse con lágrimas corriendo por su rostro. Sin embargo, al siguiente momento, varios hombres lo agarraron. No te muevas. ¿Qué? Suéltenme. Quítense de encima de mí. Con dificultades, mi esposo fue sometido por varios policías y llevado de allí. Fue por poco. Por cierto, ¿qué trajo a Richard aquí? Probablemente vino a despedirse. Más tarde, mi esposo, que fue arrestado, fue condenado a 10 años de prisión por intentar hacernos daño a mí y a mi hija. Durante ese periodo, mis padres, mi hija y yo nos mudamos lejos, solo por seguridad. Dejé todos los asuntos relacionados con nuestro divorcio, la pensión alimenticia y la división de bienes en manos de mi abogado, asegurándome de que no tuviera que ver a mi esposo. Medio año después, escuché de mi abogado que mi exesposo estaba cumpliendo su condena como un preso modelo. Sin embargo, después de cumplir la pena, trabajará en el extranjero, lo que significa que no tendrá una vida decente durante un buen tiempo. Por otro lado, he vivido feliz en nuestra nueva casa con mi hija y mis padres. Mary, ¿podrías llevar esto al abuelo y la abuela? Sí, solo asegúrate de no dejarlo. Estaré bien. Hoy en día, a diferencia de antes, nuestros días están llenos de risas y libres de estrés. Espero sinceramente que estos días duren para siempre. Este es el final de nuestra historia de hoy, pero antes de despedirnos, déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Qué opinas de la actitud de Richard? No olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte una nueva historia. Un beso en tu corazón y hasta la próxima.